divina en una simbología bíblica y estamos en la segunda parte. Quita aquí esto. Bien. Vamos a empezar por la iluminación de las cosas del altar. Todos parecen estar de acuerdo en señalar el número 7 como un número relacionado con la perfección, contemplándolo como el número supremo en todas las escalas. 7 rayos, 7 estrellas, 7 espíritus, 7 niveles, 7 chakras, etcétera, etcétera. Pero todos concuerdan en que son uno mismo, que los manifiesta a todos hasta revelar plenamente la unidad de todo resumido en sí mismo. Todo señala la necesidad de tener contacto con lo absoluto. Ahí tenemos las 4 letras que presenta la Biblia. Yod, He, Vav, He, que no es el nombre, sino un símbolo de lo que no se sabe lo que es para recibir la entrada al nuevo nivel de la conciencia por medio de estos 7 rayos de luz divina. Pero es menester aclarar que tanto la luz como las tinieblas se reflejan en 7 visiones similares, aunque diferentes en esencia. Unos son rayos de luz oscura del no ser tenebroso y otros son resplandores divinos plenos de la esencia divina del ser. Es muy fácil confundir los unos con los otros y andar a tientas en las falsas luces del misterio de las tinieblas, enceguecido por la falsa promesa de los poderes del mundo. Y hay quienes siguen estas normas pensando que van a alcanzar poderes sobrenaturales y en realidad, en vez de encontrar la luz, lo que encuentran es la más terrible oscuridad. Bueno, ¿cuáles son estos 7 espíritus de Dios que habla la Biblia y de dónde proceden? Primero, queremos aclarar que esta interpretación que hoy estamos señalando es el producto de más de 50 años de búsqueda, donde creemos haber hallado algo más que fábulas o historias que ocasionan controversia, donde podemos encontrar un mensaje profundo hacia la divinidad prometida para el hombre. El profeta Zacarías nos otorgó la primera clave para esta búsqueda simbólica al decir: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Esto está en Zacarías 4, 1, 2. Este candelabro está relacionado con la iluminación de las cosas del altar. Pero cuando decimos la iluminación, estamos representando la luz del entendimiento que analizaremos simbólicamente de acuerdo con el plano que aquí se nos entrega. Primeramente, en su forma literal y después para interpretarlo en todo su esplendor y fortaleza como símbolo espiritual de las luces del santuario, donde el conocimiento de las cosas de Dios se hace más claro y visible por medio de estas luces señaladas por el candelabro. Vamos a ver los hijos de Dios.
En el mensaje de los 7 espíritus de Dios está encerrado el encargo profundo de la promesa de Dios para el hombre por medio de 7 espíritus o rayos de luz divina que son la promesa de Dios para el hombre. Los profetas y los apóstoles hablan de su presencia y su condición luminosa. Y luego en el libro de la revelación del Apocalipsis podemos volver a ver el efecto que ellos tienen en la formación de la divinidad humana. Cada uno de estos espíritus es alegóricamente un fotón divino o un rayo de luz esencial, donde se dice que fue el momento en que Dios le habló a el hombre. Ellos son los 7 espíritus o rayos de luz divina que iluminan el camino hacia la divinidad suprema del hombre. Pero bueno, empecemos por definir cuáles son estos 7 espíritus y de dónde proceden. Los primeros hijos del hombre, Adán primero, fueron Caín y Abel. Ellos representan alegóricamente los 2 caminos del hombre, que es producto del árbol del bien y del mal, definidos aquí claramente. Primero, Caín como labrador del suelo, su actitud independiente muestra el deseo de alcanzar su alimento con el producto de sus manos, señalando con ello sus luchas y ambiciones. Él representa el egoísmo sin conciencia del hombre sin ideal. Y el segundo es Abel, el pastor de las ovejas, el idealista, el dirigente de masas seguidoras de una fe. Él representa el hombre fiel a un ideal, siendo pastor dirigente de los hombres de bien. Todo visto alegóricamente fuera de la manifestación literal de la Biblia. Y hay intervención de Dios para el espíritu humano. Estos son gráficamente señalados los 2 caminos del bien y del mal, que simbólicamente la serpiente sembró por medio de la tentación de probar los resultados de la desobediencia o falta de fe en la perfección divina. Esto lo vimos en la primera conferencia, como la serpiente le dijo a Eva que no había problema, que podía comer, que no le iba a pasar nada. Y como la comió, pues abrió todo este camino que estamos ahora transitando para encontrar qué es lo que hay detrás de todo eso. Este es un simbolismo bien claro que estará vigente hasta el final de la Biblia. Caín, rebelión, indiferencia, instinto pasional. Abel, mansedumbre, confianza, sentimiento espiritual. Caín trae una ofrenda a Dios del fruto de sus manos y simboliza la actitud individualista que busca alcanzar el reino de la tierra por uno mismo. Y Abel presenta los ejemplos de su conducta. Mansedumbre. Esto representa la fidelidad y la obediencia a los altos ideales que representa la idea de Dios. Cada conducta del hombre representa simbólicamente una forma de ofrenda ante Dios. La actitud de Caín no tenía ningún punto concordante con lo establecido por Dios. No fue aceptable su ofrenda. No produjo beneficios con relación a lo señalado por Dios. Y en el Génesis 4:4 dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Caín, ensañado, mata a Abel, señalando con esto simbólicamente el fin de la condición pastoril de fe y amor para sus ovejas. Claro, estamos hablando en puro simbolismo, pero entendamos el mensaje. Esto significa que el hombre sería descendencia total de Caín, donde el grado de perfección humana señalado por Abel no tendría cabida en el Edén, símbolo de la perfección suprema y divinidad del hombre. Pura alegoría que abre las puertas al sendero oculto que yace en la letra sin interpretación. Y entonces aparece la primera intervención de Dios para el espíritu humano. Nace Set por Abel. Quiere decir que Adán y Eva recibieron una nueva corriente, Set, que sustituye a Abel, que fue asesinado por Caín. Set reabre el camino para la llegada del Mesías, que habría de eliminar la simiente prohibida, implantando la raíz santa del árbol de la vida por medio de Set, reivindicando el primer espíritu de Dios que comenzamos a analizar a continuación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque así es como vamos a tener que funcionar nosotros. El espíritu primero que surgió de Set fue Enos, hijo de Set, para reivindicación de Adán, la raíz santa señalada como la tierra. En el mensaje de los 7 espíritus de Dios está la raíz santa, encerrando el encargo profundo de la promesa de Dios para el hombre por medio de 7 espíritus o rayos de luz divina, simbólicamente confinados en ellos, ya que son la manifestación de la promesa de Dios para el hombre. De ellos, los profetas y los apóstoles hablan de su presencia y su condición luminosa. En el Apocalipsis podemos volver a ver el efecto en la formación de la divinidad humana. Cada uno de estos espíritus es alegóricamente un fotón divino. Fotón es el rayo de luz más pequeña que existe, y este fotón divino es un rayo de luz divina, un verbo que se proyecta en un nombre o instrumento ocasional, donde la Biblia dice que fue el primer momento en que Dios le habló al hombre. Este es uno de los 7 espíritus o rayos de luz divina que iluminan el camino hacia la divinidad suprema del hombre, su reivindicación, retorno a la raíz santa de Abel. Y si nosotros hemos estado perdidos o estamos perdidos, pensemos en la reivindicación, volver al camino, entregarnos plenamente. Clave, este Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor Dios, las 4 letras Yod Het Vot Bet que están en Génesis 4:26. Y consultamos el glosario de Elena Petrona, y dice en la concordancia, Enoch, Enos, Enoch, Enoch, Kenoch o Hanoch. En hebreo, Enoch es el hijo del hombre, el primero y simbólicamente la primera subraza de la 5ª raza madre. Y si su nombre para fines de jeroglíficos numéricos y astronómicos arroja el significado del año solar, o sea, 365, en conformidad a la edad que le asigna el Génesis,
es porque siendo el séptimo, es para fines ocultos el periodo personificado de las dos razas precedentes con sus 14 subrazas. Y estamos consultando el glosario y lo seguiremos consultando para que nos demos cuenta que esta interpretación simbólica que yo he hecho no es un invento mío, sino es un camino que ella también siguió, como han seguido otros, cada uno en su manifestación por donde Dios le ha señalado, porque Dios a cada uno le puso unos elementos para que fueran subiendo paulatinamente hasta alcanzar esa promesa que dice que tiene para el hombre. Esta es la primera intervención divina o rayo de luz rectificando el futuro del hombre. Como ya vimos, Caín, motivado por la envidia, mató a su hermano Abel, representante de la conducta noble y afectiva del pastor de las ovejas. Esto, repetimos, señalaría simbólicamente que toda la conducta humana tendría entonces el ADN espiritual genealógico partiendo de Caín, siendo entonces el hombre esencia del no ser, raíz inmunda. Y con esto, el Mesías ungido que se esperaba traería los elementos rectificatorios para eliminar el materialismo egoísta representado por el árbol prohibido, no tendría raíz santa proveniente del árbol de la vida, sino que sería descendencia del árbol prohibido derivado de Caín. Entonces, estamos hablando puramente en símbolos, que es donde está el mensaje definitivo. Y vemos ahora el segundo espíritu, Noé. Noé es la primera depuración humana. Agua. De Set, el espíritu primero, nos lleva genealógicamente hasta el nacimiento de Noé, que es el descendiente directo de este, siendo el portador hereditario de la raíz santa, que al final manifestará el Mesías como redención humana. Noé determina otro de los puntos más importantes del proceso evolutivo del hombre. Noé, Noah, en hebreo significa paz, descanso, el que es consolado. Es un nivel de paso y descanso. Noé representa simbólicamente la intervención de Dios, depurando el desorden y el caos en que el hombre se encuentra en ese estado con su conducta instintiva de naturaleza animal, porque es fruto de Caín. Y volvemos a consultar a HPB. Una concordancia. Noé, Noah en inglés, el nuevo hombre de la nueva raza, cuyo prototipo es Vaivasvata Manu, e idéntico al Shishta Indo, la simiente humana para poblar de nuevo la tierra después del diluvio. Noé, pues, representa la raíz Manu y la simiente Manu. Todos los que están estudiando la doctrina secreta y van por esos caminos deben darse cuenta que todo eso que están hablando ahí son representaciones que hay que buscar simbólicamente, como lo está haciendo, y vemos que lo hizo HPB y como lo estamos haciendo ahora en este momento nosotros. Estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Este paso es de suma importancia que el hombre, pues señala la necesidad de nuestro recogimiento personal en una especie de arca espiritual íntima para comprender la inutilidad de las cosas del mundo y restarles su valor
matando íntimamente nuestra condición animal por medio de las aguas de arriba, que son alegóricamente conceptos, verbo divino. El agua es equivalente de la palabra. Y volvemos al glosario. Concordancia. Viendo Júpiter acrecentarse la maldad entera entre los hombres, resolvió anegar el linaje humano, a excepción de Deucalión y su esposa Pirra, las dos únicas personas que por ser justas y virtuosas se salvaron de tal castigo. Y a este fin, Deucalión fabricó un arca en la cual se encerró él con su esposa y sus hijos, juntamente con un par de animales de cada especie. Eso está en el glosario teosófico. Y vemos que todo ese camino literal tiene una interpretación simbólica profunda, que es la que nosotros estamos buscando en estos momentos. De Noé prevalecen tres hijos: Sem, Ham y Jafet, que conforman los tres pilares futuros de la formación de la raíz santa en el hombre, porque el resto es eliminado espiritualmente por el diluvio conceptual. Símbolo: diluvio físico representa diluvio espiritual, como un diluvio de conceptos, la eliminación de todos los conceptos de la raíz inmunda. Pero Cam se incorpora a la raíz del árbol prohibido, siguiendo la huella egoísta de Caín, mostrando su indiferencia ante la desnudez del padre. Simbólicamente, indiferencia ante los errores ancestrales y la ignorancia tradicional. Es nuestra manifestación de los valores tradicionales desacreditados, ignorándolos. ¿Y de dónde viene esto? Donde en Génesis 9:20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y vemos las figuras literales que parecen mito y cosas, vaya, que unos dicen que es de niños, cosas, vemos que tienen los significados profundos que estamos siguiendo en este momento, porque esa desnudez que estamos viendo ahí tiene un significado, porque la desnudez simboliza el estado interior y verdadero, sin afectaciones ni distorsiones. Y esta desnudez es la exhibición del hombre cuando pierde su ideal. La duda pone de manifiesto las interioridades, destacando todo aquello de que carece lo desnudo. Y cuando nosotros llegamos a un momento en que nos embriagamos de las cosas del mundo, de las cosas sabrosas que tenemos, vemos que estamos desnudos completamente espiritualmente. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este simbolismo de Noé. Y de este Cam, padre de Canaán, se derivarán todas las idolatrías y la dualidad de la individualidad con relación al prójimo. Todas las naciones paganas proceden de Cam, padre de Canaán. Las supersticiones, esta es la raíz inmunda. Cam en hebreo es Sham, oscuro. Y vamos a ver el espíritu tercero, Abraham. Este Abraham es el padre de la fe, es la vocación, es fuego. Ya vimos tierra, agua, fuego, porque estamos mencionando estas cosas para que veamos las comparaciones que hay con los que hablan de los chakras y de toda esa serie de cosas, y que veamos que todos los caminos conducen al mismo lugar, pero hay que ir simbólicamente en todos los lugares. Sem, en cambio, cubrió la desnudez del padre con su manto, corrigiendo simbólicamente los errores pasados, acudiendo a su conciencia. Y de Sem proviene Abraham, genealógicamente convertido por fe en Abraham, preparando el camino
para la llegada del Mesías, proveniente directamente del árbol de la vida que vemos como la raíz santa de Dios. Cuando veamos un cambio de nombre, significa cambio de actitud. Cada uno de estos espíritus representa un nuevo nivel de conducta del hombre, adquiriendo la luz divina por medio de la palabra de Dios, que es verbo o esencia divina del ser, encerrado metafóricamente en cada uno de los ejemplos bíblicos, que son arquetipos o grados Cristo-Sofía que debemos buscar y seguir. Estamos viendo el proyecto de los ciclos de conciencia divina para el hombre y su proceso evolutivo por medio de los arquetipos que Dios le otorgó al hombre para ascender espiritualmente, porque estos personajes han sido puestos ahí en la Biblia, no para que nosotros nos riamos y lo contemos, sino para que los estudiemos, porque son verdaderamente ejemplos que nos ayudarán a ascender espiritualmente. Ya hemos visto primeramente la reivindicación de la raíz santa en Set con Enos. Segundo, la depuración íntima de la naturaleza animal en Noé. Y ahora tenemos a Abraham, que es la manifestación del estado de fe donde todo se supedita al llamado de Dios para que todos los hombres lo copiemos. Forma de actuar donde todo se pone en manos de la fe en Dios. Abraham se destaca como padre de la fe, o lo más importante de la conducta del hombre para ser imitado. Este es el paso más importante que tenemos que tener. Primeramente, tener fe. Las religiones abrahámicas son las fees monoteístas, que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. El término es usado principalmente para referirse colectivamente al judaísmo, al cristianismo y al islam. Estos espíritus o rayos de luz divina son pasos que nosotros tenemos que seguir y escalar para alcanzar la potestad suprema de la acción del verbo obrando en el hombre. Era Abraham de 90 años, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: este es mi pacto que habéis de guardar entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, que sea circuncidado cada varón de entre vosotros. Circuncidado. Bueno, pero es que la circuncisión tiene un significado importantísimo, ya que representa alegóricamente la develación del velo de la carne en el sentimiento. Es el pacto donde empezamos una forma limpia de engendrar verbo sin velos, sin impedimentos carnales. Ya no estaremos motivados por la carne, sino motivados por el verbo. Esta es simbólicamente la circuncisión, que todos los judíos la están haciendo literalmente, como me la hicieron a mí, que soy judío, y a todos los judíos que desde que nacen a los 8 días le cortan el prepucio y ya hicieron la circuncisión. No se refiere a eso, sino a esto que estamos estudiando simbólicamente. El simbolismo de la circuncisión en la carne es similar alegóricamente al de la circuncisión en el corazón, que vamos a ver en Deuteronomio 10:16, que es una clave que dice: circuncidad pues vuestros corazones y no endurezcáis vuestra cerviz. Esta es la misma ordenanza que posteriormente transmite el profeta Isaías al decir que hay que lavarse el corazón y limpiar las inmundicias con la circuncisión del corazón. Con esta develación o circuncisión simbólica se abre un nuevo camino sin velos carnales al espíritu del hombre en su evolución hacia lo divino. Y vemos entonces el espíritu cuarto, que están todos provenientes de ese camino, todos provistos por Dios. Isaac, el sacrificio personal, porque ya vimos que este Isaac
fue una donación que Dios le hizo a la estéril para que tuviera a este hijo. Parió Sara un hijo a Abraham en su vejez, al plazo fijo que le había dicho Dios. Con Isaac llegó el momento esperado ansiosamente por Abraham. No tenía continuidad. Su continuidad ejemplarizante, su heredero en la raíz santa que había de señalarle como padre de muchedumbre, Isaac, trae la esperanza de vida eterna a Abraham. Isaac es el don de Dios como respuesta a su larga fe. En este debía esperar Abraham su descendencia de la raíz santa que partió de Set, que conduciría hasta el Mesías anunciado por los profetas para toda la humanidad. Recordemos que Sarai era estéril, la madre de este Isaac era estéril, y fuimos al glosario teosófico a ver qué decía sobre esto. Y dice, todos estos personajes bíblicos, incluso su Señor Dios, son figuras representadas en un orden de sucesión alegórica. Son símbolos de la vida y de la muerte, del bien y del mal, de la luz y de las tinieblas, de la materia y del espíritu en su síntesis, estando todos ellos bajo sus contrastados aspectos. Vemos que ella está buscando por donde nosotros ya estuvimos, y este es el camino simbólico para encontrar todo eso. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma tu hijo, a Isaac, tu hijo único, a quien amas, y vete a tu tierra de Moría y ofrécele allí en holocausto. Esta es una prueba en que se establece la condición de firmeza en Abraham ante fuerzas opuestas al rumbo normal de los sucesos. La fe estimula y conlleva al sacrificio. Dios produce las situaciones de prueba, así como el medio depuratorio, haciendo manifiestas las superfluidades, depurándolas y mostrando su inutilidad ante los momentos difíciles. Quiere decir que entre todas nuestras pruebas, por muy difíciles que sean, Dios sabe que hay un medio depuratorio y nos da la forma de depurarlas. Este heme aquí de Abraham instala la dedicación plena a una actuación que presenta todo lo logrado, lo ponemos en las manos de Dios sin duda alguna. Por eso dijo, heme aquí. La prueba iba a exigir de Abraham el sacrificio de Isaac, su descendiente, el nuevo concepto que significaba la salvación de su continuidad genealógica de la raíz santa. Es como Dios nos pide a nosotros que todo lo que tenemos, dinero, salud, familia, todo en general, se lo ponemos a Dios, lo ponemos en manos de Dios. Esa va a ser nuestra ofrenda, nuestro sacrificio personal. Y ahí vemos que Abraham está pasando por eso para indicarnos a nosotros el camino. Y esto simboliza alegóricamente nuestro encuentro con Dios cuando estemos pasando por cualquier momento de duras pruebas sin rehuir responsabilidades. Cuando se presenta la petición de lo más preciado que debe ser entregado, es la prueba decisiva de la fe. Poner todo lo que se posee en manos de Dios, donde familia, fortuna, carrera y la propia vida se coloca al servicio de la obra de Dios. En el momento crítico de más incertidumbre, Dios otorga un cordero enredado en la zarza del mundo a cambio de nuestro Isaac, señalando así simbólicamente que es Dios el que provee los elementos necesarios para hacer la obra perfecta, ya que nosotros, según la Biblia, recibimos la redención de manos de Dios. Y vamos al espíritu quinto, que es Jacob.
convertido en Israel. Él representa la continencia. Muy importante, porque toda la Biblia son metáforas que sirven de guía para la comprensión personal de nuestra vida. Cada personaje de la Biblia somos nosotros mismos enfrentándonos a nuestra conducta diaria. Si Abraham hubiera llevado a cabo el sacrificio de Isaac, no hubiera habido Israel, ni hubiera existido Moisés, ni los 10 mandamientos, ni los profetas, como ejemplos de la raíz santa que ha afectado de una manera u otra a todas las naciones de la tierra en su formación ideológica. Ni hubiera llegado el Mesías esperado. Todo tiene su tiempo. Todo esto gracias al Cordero que Dios proveyó a cambio del hijo de Abraham, que permitió la liberación de Isaac. El Cordero representa simbólicamente a Cristo Sofía. Este es el Cordero de Dios, Cristo Sofía. Espiritualmente, este es el hálito de vida que Dios le otorgó al hombre en su creación. De Isaac provino Jacob como heredero de la raíz santa. Jacob representa la lucha que hay que emprender contra el ego. Jacob se convierte en Israel, que significa el que lucha con Dios, representando simbólicamente el cambio de actitud continente con respecto al modo de actuar. Quiere decir conteniéndonos, aguantando ese deseo carnal de todas las cosas que tenemos ahí. Esta es la continencia y Jacob está representando ese paso tan importante. Israel sustituirá la conducta carnal Jacob, que en hebreo significa suplantador, por la conducta divina Israel. En hebreo, Israel significa el que luche con Dios. Representa la raíz santa, teniendo la visión de lo que sería el pueblo de Israel. Alegoría de los que luchan junto a Dios. Y volvemos al glosario de HPB que nos dice, Israel en hebreo, los cabalistas orientales hacen derivar este nombre de Isaral o Asal, el dios sol. Israel significa que pelea con Dios. El sol que se eleva sobre Jacob, Israel, designa el dios sol, Isaral o Israel, que lucha con Dios y con el hombre, y la materia fecundada, que tiene poder también con Dios y con el hombre, y frecuentemente prevalece sobre ambos. De Elena Petrovna. Y soñó. Y aquí una escalera cuya base estaba en la tierra y su cima tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Esta es una proyección simbólica hacia nuevos niveles de entendimiento, donde hallar las respuestas que se busca sin tener experiencias previas. Es la meditación sensorial del espíritu. Cuando meditamos sensorialmente, estamos colocando una escalera entre este nivel tierra y el nivel cielo, y por ahí han de bajar todos estos elementos. Y ya vemos que todo esto que estábamos leyendo en la Biblia como si fuera un cuentecito va teniendo un significado profundísimo que nos está abriendo a nosotros el camino para lo que nos están señalando que nos van a entregar y que todavía no hemos abierto. Este contacto con las alturas ideales nos hace recibir revelaciones de Dios. Los ángeles son simbólicamente rayos de luz divina, destellos ideales que abren nuevos caminos aún desconocidos. La visión ideal de Jacob nos mostraba la posibilidad de escalar nuevas alturas del espíritu por medio de los ejemplos representados por los ángeles de Dios. En la doctrina secreta habla de los de Jan Johans, y estos son los rayos de luz divina que Dios nos presenta
por estos enviados especiales, donde cada uno de ellos nos está preparando el camino, abriéndonos un nivelito. Primero vimos que tenemos que limpiarnos de con Noé, tenemos que seguir adelante, creo que Dios va a sustituir. Después vimos que por medio de la fe nos vamos a encontrar con Dios. Estos son los pasos que hemos ido preparando. Son Dayan Shohan que estamos encontrando. Esto era el anuncio de los grados que debían manifestarse en el futuro, que mostraban tener una conexión entre los grados inferiores, marcados como la tierra, y los grados superiores, como los cielos, unidos por la escala de la visión ideal. Es el viejo pacto, que es la tierra, con el nuevo pacto, los cielos. Todos estos simbolismos, al parecer fantasiosos, los conjugan los profetas con tan liberalidad y tan comúnmente que forman una red tupida y enmarañada, difícil de desentrañar, aunque no imposible de entender con verdadero empeño. Y vemos el espíritu sexto, Moisés. Ahora viene la depuración segunda. Ya tuvimos la primera en Noé, nos borró toda aquella carnalidad, toda porquería de la humanidad, no sé qué cosa, y ahora viene la segunda depuración, los mandamientos. Siguiendo la línea de la raíz santa hacia la divinidad, viene Moisés. Ya hemos visto la presentación de los distintos grados de conducta que hay que estudiar, que escalar para llegar a la altura perfecta que señala la promesa de Dios para el hombre. Seth, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ahí los tenemos señalados. Estos son los niveles de la raíz santa. La depuración primera fue en Noé, con la purga de lo animal en el hombre, por medio de las aguas, que son los conceptos divinos que fuimos recibiendo, el verbo. Y en Moisés, la depuración segunda representa la supresión de la bestia en el hombre. Moisés significa sacado de las aguas. Puntos de concordancia entre el dios Baco y el renombrado legislador del pueblo hebreo. Baco nació en Egipto, tuvo dos madres. Moisés nació en Egipto y tuvo también dos madres. Baco fue hallado expuesto en la isla de Naxos. Esta circunstancia le valió el sobrenombre de Maifaz, que significa salvado de las aguas. Baco pasó el Mar Rojo con un ejército compuesto de hombres y mujeres para ir a la conquista de las Indias. Moisés atravesó también dicho mar con una hueste compuesta igualmente de hombres y mujeres para dirigirse a la tierra de promisión. ¿Concordancia o copia? No, copia no, porque sabemos que Dios ha puesto en cada lugar su mensaje en la forma en que lo presenta literalmente para que todos lo analicemos simbólicamente. Las aguas simbolizan conceptos. Este es el lenguaje alegórico que la Biblia utiliza tras la letra, porque en el Génesis primero, de entrada dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Empezó por ahí, dándonos a entender eso para que no perdiéramos el camino. Estando Moisés en el desierto, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pues él miró y aquí una zarza que ardía y la zarza no se consumía. Y este ángel es la condición mesiánica o grado Cristo, establecido por Dios desde el día de la creación para dar aliento de perfección o hálito de vida al hombre, cumplimiento de su promesa. Este es un pasaje que tiene gran significado.
pues nos muestra las condiciones en que ha de producirse los hechos, mostrando la zarza, el mundo, que no tenemos que mirar mucho para ver que está lleno de espinas, que ha de estar punzante en todos los caminos que emprendamos en nuestro esfuerzo por alcanzar la tierra prometida por Dios. Siempre que el hombre pierde el camino, surge la ayuda divina trayendo la salvación para la dura prueba, señalada aquí simbólicamente como la zarza ardiente, que es el crisol espiritual para purificar las almas que han de formar el cuerpo mesiánico del hombre. Moisés es utilizado para introducir los mandamientos que han de lavar lo que el hombre no debe ser. Lo que el hombre no debe ser. Ah, ahí tenemos. Es la ley de los no. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etc. Es el estado bestial del hombre que debe eliminarse para entonces poder entrar en la tierra prometida, que ya dijimos es la altura espiritual, donde el hombre alcanzará su plena estatura, alcanzando tener la visión de la imagen divina para sí mismo. Quiere decir que si nosotros no empezamos por quitarnos todo lo que no debemos ser, no vamos a poder entender ese nivel. Todo lo que no debe ser tiene que ser borrado, no robar, no matar, no matar. Ya veremos paso a paso todo lo que no debe ser, porque sin este nivel no hay el próximo. En Moisés se ha de resumir posteriormente todas las fuerzas religiosas para esperar la voz del Mesías cuando ésta se manifieste en sus corazones. Él llegará hasta la misma entrada de la tierra prometida. Hasta la misma entrada llegará Moisés. Pero no podrá entrar como vimos en la Biblia. Este es un simbolismo muy significativo, ya que muestra que los mandamientos y la liturgia solo tendrán entrada cuando estos sean grabados en el corazón, en la mente y en el espíritu del hombre, definitivamente. La simple letra y el rito externo no tienen acceso a la divinidad que Dios prometió para el hombre. No pensemos que por estar orando, pidiendo y haciendo 20 ritos va a ocurrir algo, porque eso no tiene acceso. Tiene que ser lo profundo, verdadero. Y entonces veremos el nuevo pacto, el alto hacia la carne. Nota, comprendemos que algunos de los conceptos que expresamos en esta interpretación resultan difíciles de entender y aceptar, dada la costumbre o tradición establecida de la forma de interpretar las escrituras literalmente, por lo que repetimos, se debe analizar esta interpretación sin observar ninguna inclinación religiosa, filosófica, institucional, etcétera, o de cualquier nomenclatura, ya que partimos de la base de que tanto el judaísmo como el cristianismo y todas las derivaciones bíblicas en general son interpretaciones tipificadas y están sujetas a las interpretaciones establecidas por los exégetas de los distintos sectores, tratando no de encontrar nuevos sentidos más elevados, sino de demostrar la veracidad de su teoría más mística y religiosa. Todo lo que están buscando es demostrar, mira, lo que yo tengo es lo bueno, con esto se resuelve esto, fíjate, esta cosa, ¿viste? Y entra el sol y la luna y todos los rastros por aquí, las estrellas y todo, todas esas invenciones y cosas, todo eso tratando de demostrar la veracidad. Y aquí que vienen días, dice las 4 letras que no sabemos cómo que significan, en los cuales haré el nuevo pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice las 4 letras, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Esto es de Jeremías 31:31. Y llega el séptimo espíritu, Jesús, Yehoshua, depuración tercera, esencia divina del ser, la perfección. Este espíritu no solo es el último de la serie, sino que es además el primero, ya que ha estado presente durante todo el proceso, siendo semilla y fruto a la vez. ¿Cómo es esto? Bueno, de acuerdo con el sacerdote de la tradición Vaishnava, en una de las escrituras sagradas del hinduismo, el Vaibhashya Purana, que data de hace 3000 años aproximadamente, se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esta escritura predice que va a llegar un enviado de Dios que llamamos avatar. En sánscrito significa aquel que desciende, es decir, que desciende del mundo espiritual al mundo material con un mensaje divino de amor y de paz. El espíritu de perfección suprema que se busca en este proyecto es portador de la esencia divina. Y cuando el primer instrumento, espíritu divino, se manifestó, el fotón de luz divina que estableció la ignición, era eterno e infinito, por lo que fue el móvil que alentó todas las acciones de los que le antecedieron y le precedieron como Señor o Dios de toda la progresión. Y hay una clave que señaló esto en Juan 8:57, al decir, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No Jesús, Cristo es el que había estado desde el principio. Este versículo tiene una profunda simbología que nos abre una visión para comprender que estaba hablando de su estado esencial, donde Jesús, que era el cuerpo o instrumento que estaba siendo utilizado, no era la esencia real, sino que era una manifestación o imagen más avanzada del Cristo que la que se había presentado cuando tomó cuerpo en Set, sustituyendo a Abel para contrarrestar a Caín, y se manifestó en el cuerpo de Noé, que fue utilizado por este mismo fotón de luz divina para señalar la necesidad presente en el momento en que se estaba representando un grado del hombre en su condición primaria. Y ahí era necesario para borrar los rayos negativos del no ser derivados del árbol prohibido, que tenía como misión presentar al hombre primeramente en su condición negativa. Y este fue el mismo rayo de luz que se presentó ante Abraham para impedir que se eliminase el brote derivado de la raíz santa yacente en Isaac, cambiándolo por una imagen futura de entrega personal en el cordero o enredado en la zarza presente. Esta es una simbología profunda. El cordero es Cristo. Y fue él mismo que se presentó ante Jacob como copia de su imagen negativa para luchar contra un varón representando su propia condición esencial para dominar y vencer la condición egoísta de Jacob, el hombre, y otorgarle un nuevo nivel como luchador de las cosas de Dios. Israel significa el que lucha con Dios. Y es el mismo espíritu o rayo de luz divina que se presentó ante Moisés como zarza ardiente para mostrar los dolores y tormentos que tenía que pasar el hombre antes de alcanzar el nivel fervoroso de luz divina, capaz de abrir las puertas hacia la tierra prometida. Este mismo rayo se hizo imagen en el hombre, tomando su posición humana divina
para mostrar al mundo la verdadera condición del hombre cuando ha pasado por todos los ciclos anteriores de luz divina. Histórico o mítico, son grados de avance del hombre en acción. Y en Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era el Cristo. Y ahora vamos a ver la progresión divina. Y este es el penúltimo capítulo que ya estamos terminando. Es una resurrección escalonada, que sube y baja por la progresión divina del ser absoluto. Primero en Set, abriendo la nueva ruta del amor que se había perdido con la muerte de Abel, mostrándonos la ruta de la humanidad hacia la raíz santa del Mesías. En Noé, salvando el residuo de la raíz santa y depurando todo lo inútil para el propósito original. En Abraham, mostrando el valor de la fe por medio de la fertilidad de lo estéril de Sara, que impedía la descendencia del Mesías a través de ella. El tiempo no cuenta ante la fe. Cuarto, en Isaac, cuando se presenta la petición de lo más preciado que debe ser entregado, es la prueba decisiva de la fe. Poner todo lo que poseemos en manos de Dios. Esto no es un simple voto o promesa, es un verdadero acto de fe. En Jacob, mostrando el contacto existente entre los cielos y la tierra por medio de los ángeles que subían y bajaban por la escala que unía al hombre con Dios, cambiando su nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios para luchar junto a Dios. Y el sexto en Moisés, librándole de la muerte y haciéndolo instrumento perfecto para entregar los mandamientos que mostrarían el pecado del hombre. Ahí es cuando está la cosa. Saber el pecado y la manera en que lo vamos a eliminar viene con todo eso para preparar el camino de entrada al momento en que todo lo que Dios había elaborado por medio de sus espíritus o rayos de luz divina o instrumentos utilizados para ese fin entregaran su promesa en aquel mensaje para el mundo entero por medio de aquel judío, séptimo espíritu de luz que fuera el instrumento perfecto para sacrificarse personalmente como ejemplo para la humanidad entera. Y es el séptimo. Esto parece una leyenda, pero el hecho cierto es que este proceso ha hecho cambiar la imagen del mundo entero, de forma tal que todas las manifestaciones conocidas del hombre palidecen ante el ejemplo de la figura de Jesús, cuyo nombre verdadero es Yehoshua, Salvador en español. Y aquel hombre judío que aún envuelto en el misterio de los evangelios y la serie de cambios y alteraciones que ha habido con relación a los mismos, sigue estando presente, inmaculado, señalando que hasta la fecha en que se rige actualmente la medida del templo, todo cambiaría desde aquel instante para todas las naciones de la tierra. Y el mensaje de Dios para el hombre, todos los espíritus que son como rayos de luz divina, es uno y el mismo en múltiples manifestaciones, edificando la escala ascendente que comunica la tierra con el cielo para que los lectores de la misma sean bañados en las mismas aguas sacramentales del verbo yacente en las escrituras bíblicas. Es el mismo que guarda la Biblia, tejiendo un manto de esencia divina invisible, que como rayos de luz sorda no se ven, pero se sienten, obrando en todas las manifestaciones donde se hace presente. Es el rayo de la purificación del amor, donde lo humano obra como lo divino y lo divino como humano. Es la roca que le sirvió de cabecera a Jacob para ver esa escala divina mientras soñaba.
Y es la misma roca que sirvió de asiento a Moisés cuando Josué luchaba contra los enemigos de Israel. Y es la misma roca de la cual brotó agua cuando padecía de sed en el desierto a la salida de Israel. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Y las palabras de la Biblia definen su conducta al decir: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Nos dicen Primera de Juan. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos dijo en Primera de Juan 4:7. Y por último, se manifiesta el poder de la luz por medio del amor al decir: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor de Dios en el hombre es el mensaje supremo. Y seguir su ejemplo completa la semejanza de Dios para el hombre. Bendiciones de Dios. Muchas gracias. De cualquier hermano que tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera. Sí, me encantó, aunque me metí un poquito tarde. Buenas noches a todos, pero de mucha inspiración, Salvador. Gracias. Me encantó. Esperamos que haya llegado y que sirva. Sí, porque le llega a uno bien profundo, al alma, le toca el alma. Sí, sí. Gracias. Salvador, muchísimas gracias. Como Gracias siempre. a ustedes por haber escuchado. Gracias. Además de eso, yo lo que más que todo, amén, recojo de todo esto, que yo cada día que pasa y mientras más pasa el tiempo, más cuenta me doy de la gran sabiduría que dice Pablo en Tesalonicenses, en el 5:21 al 23, cuando dijo: investígalo, examínalo todo y retener lo bueno. Hay que informarse, hay que conocer diferentes, diferentes conocimientos, diferentes escuelas. No soy fanático de nada, porque tanto como el hinduismo, el budismo, el cristianismo, y darse cuenta que todo está conectado. Todo está conectado. Por eso cuando dicen, no, es una sola cosa, y dale para allá, te experto una sola cosa, entonces no tienes punto de comparación. No te puedes dar cuenta que el mensaje es universal, porque tú nada más que conoces y has investigado una sola cosa. Mira cómo tú basándote en la doctrina secreta, son los mismos conceptos, simplemente expuestos de una manera diferente quizás, pero el mensaje es el mismo. Bueno, y por eso, fundamentalmente la teosofía dice
analizarlo todo, Ujú. retener solamente la verdad. Pero es que eso es bíblico. Eso lo dijo Pablo antes que la Blavatsky. Bueno, pero para Lo que que veamos la concordancia, hoy tenemos que es buscar y no votar, porque muchas veces con la Biblia y todas esas porquerías. claro, pero por eso te digo que cada día me convenzo más que es que hay que eso mismo, tener el conocimiento de varios estudios de diferentes aspectos para poderse dar uno cuenta que todo es lo mismo. Porque si tú nada más que estudias una sola cosa, tú nada más que sabes de una sola cosa. ¿Dónde está la verdad universal si tú ni siquiera puedes relacionarla más nada? Y ya te digo, es lo mismo y todo está conectado de una manera o de otra según cómo tú mires el asunto. Así que yo te agradezco muchísimo y les recomiendo que lean la Biblia, porque lo que yo he dicho no es nada comparado con lo que está allá adentro todavía. estoy de acuerdo contigo. Gracias, Salvador. Gracias, Marina. El hermano José. Salvador, Salvador, Andrés, ¿cómo andamos, mi hermano? ¿cómo tú estás? Oye, me ha sido un deleite escucharte, más que un deleite, una bendición, porque eres Gracias. una persona de gran sabiduría. Gracias. Y verdaderamente enriquece las enseñanzas teosóficas con esa luz maravillosa, esa iluminación que nos ha brindado en la noche de hoy. Gracias. Verdaderamente Gracias. te deseo muchísimos y muchísimos y muchísimos más años de vida sobre este planeta. Gracias igualmente para todos ustedes, muchos años de vida y sobre todo paz con Dios. Paz con Dios. Así es. Gracias, Andresito. José, por favor. Sí, me uno a todos los que se han expresado anteriormente, porque en realidad has hecho un trabajo muy bello, muy completo. Has podido entresacar las cosas en una forma que nos ha llegado bien el mensaje, al menos así yo lo sentí, Sí. de una forma muy bella. Qué bueno. Mío. Gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias a Dios, Dios que me dio fuerza. Estaba pidiéndoselo, que fuera claro. Eso. ¿Algún hermano El trabajo que tiene? haces, Dios te tiene que dar la luz para que lo puedas realizar y hacernos la forma de transmitirlo a nosotros de la forma más fácil y que más llegue. Gracias. ¿Algún hermano tiene otra cosita? Celia. Salvador, muchas gracias y bendiciones para ti y Lucy. Gracias a ti, Celia, y gracias a Dios. Muchas gracias y gracias a Dios sobre todo, por supuesto. Amén. Gracias, Salvador. Me hizo que hace tanto tiempo que no abro mi Biblia. Voy a abrirla. Ay, bendito sea Dios. Cuando la abra, verás que el Espíritu Santo brota. Salvador, pues bueno, yo también me uno a lo que al unísono todos decimos, ¿no? Muy lindo trabajo, muy impresionante y por supuesto muy profundo esotéricamente. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, ¿algún hermano tiene alguna pregunta para Salvador o algo que compartir con nosotros con respecto al tema? ¿Ok? Cristo. Bueno, entonces